días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo, les siga permitiendo disfrutar de estos devocionales que transmitimos cada semana con nuestra intención de que la palabra de Dios sea compartida con muchas personas. Tenemos esta carga en nuestro corazón porque sabemos que muchas personas que se hacen llamar cristianos realmente no conocen la palabra de Dios ni conocen realmente a Cristo. Han sido mal enseñados por doctrinas que no enseñan que Dios es espíritu, que Cristo es espíritu y que tenemos que vivir por fe y no por vista. Y mucha gente en el mundo que se hace llamar cristianos tienen que ver algo para poder creer. ¿Y saben por qué? Porque no conocen la palabra de Dios y están inclusive en doctrinas donde ni siquiera leen la palabra de Dios. Dios dejó su palabra para instruirnos, para fortalecernos, para animarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y tenemos que conocer la palabra, lo que dice la palabra de Dios, para entender lo que significa el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad. Pero cuando alguien busca de la palabra, cuando alguien busca a Cristo, se acerca a Cristo, siempre va a encontrar opositores que están dirigidos por Satanás, porque Satanás no quiere que las personas busquen de Cristo, busquen de Dios, ni que anden conforme a la palabra de Dios. Por eso, hoy que llegamos a 2 Corintios capítulo 10, vamos a ver que aún el apóstol Pablo encontró oposición férrea en sus viajes misioneros. Y aquí en 2 Corintios 10, y la defensa de Pablo va del capítulo 10 al 13, hubo una oposición por falsos maestros que habían en Corinto y que se oponían a la predicación de la palabra de Dios que Pablo había llevado a Corinto. 2 Corintios 10, versículo del 1 al 10 dice lo siguiente: Yo, Pablo, y lo que dice el título es Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Está refiriéndose a los opositores. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Eso lo hacemos mucha gente también hoy en día. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por mí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen
Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo comienza su defensa en contra de estos falsos maestros que había en Corinto, aquellos que se oponían a la predicación del evangelio por parte de Pablo. Estos oponentes de Pablo cuestionaron su autoridad. Aunque la mayoría de los corintios estaban con Pablo, una minoría se le oponía diciendo que sus cartas eran estrictas, pero que en persona no tenía autoridad. No sabemos a la verdad, es posible que Pablo no fuera un predicador elocuente, como pasaba con Moisés. Sin embargo, Pablo les aclara que lo que él hace, lo hace por la autoridad del Señor Jesucristo. Nosotros como Pablo somos simples y frágiles humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Nuestras batallas son espirituales. Estamos en una guerra espiritual. Por lo tanto, las armas que tenemos que utilizar y que están disponibles son espirituales. Son las armas de Dios. Las poderosas armas de Dios están disponibles para pelear contra las fortalezas de Satanás. Por eso Pablo le dice que su autoridad viene por parte de Cristo. Los cristianos deben decidir qué métodos emplearán para la batalla. Y repito, todos los cristianos estamos en una guerra espiritual. Por eso los cristianos tenemos que decidir qué métodos y herramientas vamos a utilizar. ¿Los de Dios o los del hombre? Déjenme decirle que ninguno puede vencer estas huestes espirituales de maldad con sus propias herramientas. Tenemos que usar las herramientas de Dios. Pablo aquí nos asegura que las poderosas armas de Dios son efectivas y efectivamente lo son. Las armas de Dios son efectivas. La oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, son las armas que Dios nos pone a nuestra disposición para luchar en esta batalla. Estas armas pueden destruir el argumento del orgullo humano que se levanta contra Dios y también pueden destruir los muros que Satanás construye para que la gente no encuentre al Señor. Puede derribar estas barreras solamente con las armas que Dios pone a nuestra disposición. Y ya vimos que las armas están detalladas en Efesios capítulo 6, que son las que componen la armadura de Dios. Y estamos hablando de la fe, que ya lo mencionamos. Está hablando de la oración, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Ahí están las herramientas. En la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas malignas, poderosas, encabezadas por Satanás, y para contrarrestar sus ataques debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura de Dios. Y vamos un momentito a ver algo sobre esta armadura que nos la describe Efesios capítulo 6 y versículo 10 al 18, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Note cómo está describiendo Pablo la armadura de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y termina diciendo en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es una lucha tenaz y Pablo está enfrentando una oposición en Corinto, pero él sabe y se lo dice: aunque soy un hombre débil, mi fortaleza viene de Dios, mi fortaleza viene por medio del Señor Jesucristo. Pablo usó términos militares para referirse a esta guerra contra el pecado y Satanás. Dios debe ser el comandante en esta guerra y nuestros pensamientos deben someterse al control total de Dios si vivimos para Él. Aquellos que se oponían a Pablo lo presentan como débil y sin autoridad, pero Pablo les recuerda que a los corintios que él tiene el poder y la autoridad de Cristo. Todo aquel que es creyente, todo cristiano, al recibir a Cristo como Salvador personal, recibe de inmediato el Espíritu Santo, recibe el poder, pero tenemos que usar la armadura de Dios, las herramientas de Dios. Sin esto no podemos vencer. Recuerde, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de maldad, contra espíritus malignos comandados por Satanás. Le dejo con esta exhortación para que no trate de luchar solo. Como Pablo se defiende aquí y dice que su poder viene de Cristo, también podemos luchar nosotros con el poder del Señor Jesucristo y el poder que nos da el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, dice la palabra de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder de que habla Pablo aquí, y ese es el poder que tiene todo cristiano para enfrentar a este enemigo espiritual maligno que es Satanás, y solamente podemos vencerlo si nos ponemos la armadura de Dios. Que el Señor les bendiga.